Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Catecismo de la Iglesia, numeral 131. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Biblia. Estamos abordando diferentes puntos básicos para conocer mejor las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio según San Mateo. Pero antes de iniciar de lleno, quisiera pedirles a todos aquellos que están siguiendo este curso, o que están viendo o que están observando este video, para que nos ayuden compartiendo este material, suscribiéndose si aún no lo han hecho, activando la campanita de notificaciones para estar siempre pendientes del contenido que subimos a través de esta plataforma. Así que sin más preámbulos, iniciemos ya con nuestro breve estudio del Evangelio según San Mateo. Los destinatarios principales del Evangelio de Mateo eran judeocristianos. Mateo hace hincapié en que Jesús es el verdadero heredero del reino de David. Aunque la mayoría de los exégetas coincide en que el Evangelio de Mateo se basa en parte en el Evangelio de Marcos, hay algunos que piensan que el de Mateo pudo ser el primero de los 4 en escribirse. Tradicionalmente, la Iglesia ha enseñado que este Evangelio fue escrito por Mateo, también llamado Leví, un recaudador de impuestos que un día, al ver pasar a Jesús delante de su lugar de trabajo, dejó todo para seguirle. En el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9, se lee lo siguiente. Al marchar Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telonio, que se llamaba Mateo, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y le siguió. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para los judíos. Esto explica el hecho de que para San Mateo, lo más importante es demostrar que en la persona de Jesús se cumplen todas las expectativas sobre la venida del Mesías. San Mateo comienza su evangelio con una elaborada genealogía, cuya finalidad es mostrar que Jesús es el sucesor del rey David. Mateo recurre constantemente al Antiguo Testamento para recordarnos que Jesús es el Hijo de David, el Cristo, el ungido que había sido anunciado por todos los profetas. De todos los evangelistas, Mateo es el que más deja hablar a Jesús. El famoso Sermón de la Montaña, por ejemplo, ocupa 3 capítulos enteros en los que San Mateo no introduce comentarios propios, sino que simplemente transmite lo que dijo Jesús. El Evangelio, según San Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que narra la formación y el desarrollo del pueblo de Dios, concluye según el orden de los manuscritos cristianos con los libros de los profetas cuyos anuncios están a la espera de su cumplimiento. Al comienzo del Nuevo Testamento, el primer evangelio recuerda constantemente que en Jesús se cumplen las profecías y las demás escrituras y que la obra de Jesús representa la renovación definitiva de Israel, el pueblo elegido en la antigua alianza, con la formación de la Iglesia como un nuevo pueblo de Dios. Así, el Evangelio muestra que el cristianismo hunde sus raíces en el pueblo judío, aunque al mismo tiempo tiene una dimensión universal. El Evangelio de San Mateo gozó de gran autoridad desde su composición. Fue ya conocido y usado por los documentos cristianos que aún conservamos de fines del siglo I. Por ejemplo, la Didache, que fue escrita entre los años 80 y 100. La Carta a los Corintios, del Papa San Clemente Romano, escrita entre el 92 y el 101. La Epístola de Bernabé, entre el 96 y el 98. Las cartas de San Ignacio Mártir de Antioquía, muerto hacia el año 107 al 114. Los escritos de San Policarpo, muerto en el año 56, entre otros. Eusebio de Cesarea dice que Panteno, maestro de Clemente de Alejandría, fue a la India y descubrió que allí conocían el Evangelio de San Mateo, porque lo había llevado el apóstol San Bernabé. Los padres más antiguos lo citan con frecuencia y otros, como Orígenes, San Hilario de Poitiers, San Jerónimo, etc., lo comentan sistemáticamente.
Algunos, como San Juan Crisóstomo o Cromacio de Aquileia, dedican una larga serie de homilías a glosar todo el texto. Antiguos testimonios aseguran que San Mateo fue el primero que puso por escrito el Evangelio de Jesucristo. Del siglo II es el testimonio, por ejemplo, de Papías, obispo de Hiriápolis, que dice: Mateo dispuso los discursos del Señor en la lengua de los hebreos, y cada uno los interpretó como pudo. Sin embargo, no se ha conservado ninguna copia ni descripción de este texto del que habla Papías, por lo que no sabemos si la lengua a la que alude es el hebreo o el arameo. Tampoco sabemos si los discursos que menciona se refieren a todo el Evangelio o quizás únicamente a las palabras del Señor. En cambio, muy pronto se usó como canónico el texto griego, que es el Evangelio según San Mateo canónico que todos conocemos. ¿Cuál es la estructura y el contenido del Evangelio según San Mateo? El primer Evangelio es un texto atentamente escrito, en el que hasta la misma estructura quiere transmitir una enseñanza. En su conjunto llama la atención la presencia de 5 discursos del Señor escalonando el relato. Tales discursos se alternan con 5 secciones que contienen relatos de los signos mesiánicos de Jesús, es decir, los milagros. Algunos autores ven reflejada en esta disposición del Evangelio la idea de fondo que preside la obra. Esta sería: Jesús es la plenitud de la ley, es decir, del Pentateuco, compuesta también de 5 libros. Sin embargo, la trama del Evangelio se puede describir de otras maneras. Como en los otros 2 sinópticos, en San Mateo se reconoce una estructura que, teniendo como centro la confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo: tú eres el Hijo de Dios, divide la narración en 2 grandes partes. Hasta ese momento, la acción se desarrolla en Galilea y la predicación de Jesús, que versa sobre el reino de los cielos, la verdadera justicia, la plenitud de la ley, etc., se dirige generalmente a las muchedumbres. Sin embargo, desde la confesión de San Pedro, la enseñanza del Señor se destina fundamentalmente a los discípulos más cercanos y hace referencia al mesianismo sufriente de Jesús y algunos aspectos de la futura vida de la Iglesia. Atendiendo a estos 2 bloques, puede estructurarse toda la narración. Así, la primera parte, que presenta la actividad de Jesús en Galilea, viene precedida del Evangelio de la infancia y de la preparación del ministerio de Jesús. En la segunda parte pueden distinguirse también 2 momentos: el camino desde Galilea a Jerusalén y la actividad y sucesos de la vida del Señor en la ciudad santa, es decir, ya en Jerusalén. A grandes rasgos, el esquema del Evangelio podría ser este: la presentación, que comprende el relato del nacimiento y la infancia de Jesús, seguido de la narración del bautismo y las tentaciones. El conjunto enseña que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen por obra del Espíritu Santo, y al mismo tiempo es verdadero hombre, descendiente de David. Es el Mesías de Israel y el Salvador de todos los hombres, que triunfa donde otros habían fracasado al sucumbir la tentación. La primera parte podría ser el ministerio de Jesús en Galilea. Jesús proclama con palabras y obras que el reino de Dios ha llegado. Llama a sus discípulos y convoca al nuevo pueblo de Dios. Como supremo maestro, legislador y profeta, promulga la nueva ley del reino en el discurso de la montaña. Su enseñanza queda avalada por las obras del Mesías, es decir, los milagros que confirman su autoridad. El discurso de la misión a los apóstoles, las acciones de Jesús y sus enseñanzas en parábolas sobre el reino de los cielos resaltan de un modo nuevo que Él es más que un maestro, es el Mesías de Israel. Los dirigentes religiosos del pueblo escogido se obstinan en rechazarlo, pero los signos de Jesús son tan evidentes que San Pedro le confiesa como lo que verdaderamente es: el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda parte sería el ministerio camino de Jerusalén. El Evangelio presenta el camino de la cruz, los 2 anuncios de la pasión y el sentido de la transfiguración. Estos indican el significado de lo que va a acontecer. Jesús tiene que ser entregado y acepta su misión, pero sabe también que tras la muerte vienen la resurrección y la glorificación. Esta enseñanza se completa con instrucciones sobre la futura vida de la Iglesia. Sobresale entre ellas el denominado discurso eclesiástico, que está en el capítulo 18, versículos del 1 al 35. En el camino a Jerusalén, otros episodios ilustran diversos aspectos de la vida eclesial: la pobreza,
el espíritu de servicio, etc. La tercera parte sería el ministerio de Jesús en Jerusalén. Comienza con la manifestación mesiánica de Cristo y la purificación del templo, y sigue con las controversias de Jesús con los judíos. Un motivo de fondo une estos episodios. Israel ha fracasado, no ha sido capaz de corresponder al don de Dios, y por eso Dios fundará un nuevo pueblo que dé frutos. El llamado discurso escatológico completa la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Este discurso lo podemos encontrar en el capítulo 24, versículos del 1 al 25 y el versículo 46. Con sus palabras exhorta a la vigilancia, porque la fidelidad al don de Dios siempre se tiene que manifestar en obras. La narración cobra especial intensidad cuando se detiene en el último día de la vida de Jesús, su ofrecimiento a la voluntad del Padre, su prendimiento, el proceso y la condena, su muerte y su resurrección. El relato destaca la entrega serena de Jesús a su misión de siervo del Señor y el rechazo de Israel a los planes de Dios. Los designios de Dios se cumplen en la muerte de Jesús, pero también en su resurrección. Con ella y con el mandato apostólico se inicia una nueva etapa. Jesús, el Señor resucitado, permanece en la iglesia. Las puertas del cielo se han abierto y hay que anunciar este mensaje de salvación a todos los hombres. De esta manera culminamos con nuestro estudio básico sobre el Evangelio según San Mateo. En nuestra próxima sesión hablaremos acerca del Evangelio según San Marcos. Así que los espero en el siguiente video. Y recuerden que la palabra de Dios es más penetrante que espada de doble filo. Que el Señor les bendiga.